Te voy a demostrar para lo que soy especialista. Hablar de medicina montado sobre una pista. Los 206 huesos serán mencionados. Este es el rap del esqueleto humano. Se forma de tejido óseo y cartilaginoso. Esta canción con un contenido poderoso. Los huesos se unen mediante articulaciones unidos a ligamentos, músculos y tendones. El peso total del cuerpo como dato ético, el 12% representa el sistema esquelético. Tiene varias funciones para el cuerpo en su lugar: sostén mecánico y mantenimiento postural, movimiento del cuerpo y asimismo protección, almacén metabólico y de sangre la producción. Comenzamos por el cráneo y contando las menciones para finalizar con los miembros inferiores. El cráneo con 8 huesos donde tenemos el frontal, 2 parietales, 2 temporales. Habéis visto cómo se puede repasar la anatomía humana a golpe de rap, y es que, bueno, el cuerpo humano está lleno de huesos, de miembros, y eso que hemos empezado con los huesos. Si hubiéramos empezado con los órganos, con las distintas funciones, y es que el cuerpo humano es absolutamente variado, como nuestra iglesia, como nuestra familia. Y eso pues es bueno, pero también es un problema, porque resulta que combinar las cosas que son diferentes o se matan entre ellos o se complementan. Y eso ya se dio cuenta San Pablo, y así definió la Iglesia, como un conjunto de realidades diferentes que se juntan, que intervienen entre ellas. Y es que hoy hemos querido tocar este tema. La Iglesia, estamos, sabéis, en puertas de sínodo, estamos hablando de sinodalidad, de caminar juntos, y no siempre es fácil caminar juntos. Bueno, no me alargo más porque es que si no, me lo dejo todo, no dejo nada para después. Vamos a entrar dentro de la iglesia de Santo Domingo. Veis que seguimos seguimos en la iglesia de Santo Domingo, en el convento de los dominicos en Jerez de la Frontera, y vamos a ver ese tema de acuerdo al texto que San Pablo lo describió estupendamente, y vamos a darle hoy vueltas, pues eso, a eso de que somos todos pues una gran familia, como la de Navidades, más o menos. Vamos para adentro. En las manos los metacarpianos, 28 falanges para... De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues el cuerpo, si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿O hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues bueno, estamos aquí en el retablo de la primera iglesia de aquí de Santo Domingo. Obviamente pues todas las figuras que veis son miembros de la familia dominicana. Y bien, hemos visto este texto, que es extenso, obviamente, lo habéis visto, ¿no? Y es que el símil del cuerpo como imagen de la iglesia, pues San Pablo lo utiliza y es supremamente gráfico. Todos nos damos cuenta que el cuerpo, pues sí,
ningún miembro puede decir que no hace falta, ¿no? Hasta el que parece como más innecesario, pues tiene su función. Hasta, como digo yo, el dedo pequeñito del pie, que parece que no hace nada, también tiene su función. Hasta aquello que no vemos, ¿no? Hay muchos miembros de nuestro cuerpo que no se ven, órganos que están dentro, ¿no? Etcétera. No voy a repetir la lectura, ¿no? Pero sí es cierto que mirar la Iglesia como cuerpo de Cristo nos ayuda a descubrir, pues que exacto, que la riqueza de la Iglesia está precisamente en cada una de sus partes y en que todos hagamos parte de un mismo espíritu. No, espérate, ahora lo dejo ahí en su sitio. ¿Qué es lo que hace que todos los miembros estén unidos? Pues precisamente que este cuerpo tenga un espíritu, un alma, ¿no? Y es que cuando el cuerpo se reduce se pierde el espíritu, pues ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Se muere, ¿no? Y ahí es donde empieza la descomposición y la desintegración. Lo mismo nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando en la vida de la Iglesia lo que se pierde es el espíritu, ¿no? Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, el Espíritu Santo es el que nos hace vivir unidos, que vivamos en un mismo espíritu, ¿no? Es lo que hace, lo mismo que el espíritu en el cuerpo es lo que lo mantiene unido, lo mismo el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos dentro de la Iglesia. Pero no es fácil, no es fácil. Y lo vamos a ver, pues ahora el Papa nos lo va a recordar, porque vamos a retomar una locución que él hace, precisamente porque no es fácil convivir con los que no son de los nuestros. Y es que esos son, pues hay tres aspectos que sucede entre los miembros del cuerpo. El primero es que la persona se autoexcluya y diga, el ojo diga que como yo no soy oído, pues entonces no soy parte del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde entran las competencias entre los distintos miembros de la Iglesia. Yo, como no soy el Papa Francisco, pues no tengo nada que decir en la Iglesia, ¿no? O yo, como no soy cura, pues no tengo nada que decir, ¿no? O los curas decimos, sí, claro, porque lo importante aquí ahora son los laicos, entonces yo ahora no sirvo, ¿no? Y entonces es verdad que nos podemos autoexcluir equivocadamente, porque como yo no hago lo que hacen otros, pues entonces pues no hago parte del cuerpo. Otro error que puede sucedernos dentro de la Iglesia, pensar que yo no necesito de los otros. Y ahí es donde, pues eso es otro problemón. Cuando, por ejemplo, pues los curas piensan que no necesitan de los laicos, o los laicos piensan que no necesitan de los curas, ¿no? Y entonces, pues al final, pues los dos se equivocan, ¿no? Porque yo no tengo sentido en mi ministerio sin un pueblo con el que celebramos pues los sacramentos, etcétera, ¿no? Y lo mismo el pueblo, tampoco, por mucho que juntes tú, muchos laicos no te pueden hacer entre todos, ¿no? Como decía un amigo mío, dice, si junto 2 diáconos me sale un cura, pues no, porque tampoco funciona así. No podemos decirle a nadie, no te necesito. Y ningún miembro de la Iglesia, de nuestra comunidad creyente, sobra. Yo no puedo decir, uy, es que los jóvenes, no, es que los niños, porque lo mismo que decimos, curas laicos lo podemos hacer también por edades. Y ahí sí se vuelve todo muy divertido, ¿no? Porque los que son más mayores, no, es que los jóvenes están todo el día con el móvil, es que no sé cuánto, es que sobran en la Iglesia, porque aquí lo que hay que tener es seriedad. Y los jóvenes lo que dicen es que lo que sobran en la Iglesia son los viejos. Entonces, error. Lo mismo que es un error decir yo no soy parte del cuerpo porque no soy como los demás, yo tampoco puedo decirle a nadie que no me hace falta que esté, porque sí me hace falta. Y tercer y último error cuando hablamos eso, es pretender que todo el cuerpo sea un miembro, o sea, que todos seamos iguales. Cuando tú tienes una experiencia de fe dentro de una parte de la Iglesia, ¿no? Todos sabemos que hay muchísimas iniciativas. La familia religiosa es grandísima, ¿no? Estamos en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Sería un error que los dominicos pensaran que todo el mundo tendría que ser dominico. No, pues ese es el carisma que Dios me ha dado a mí. Los franciscanos se equivocarían si pensaran lo mismo, pero lo mismo lo podemos hacer en los movimientos laicales, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Por pensar que si yo soy del Opus Dei, pues todo el mundo tendría que ser del Opus Dei, o todo el mundo tendría que ser carismático, focolar, neocatecumenal, en fin, pensar que todo el mundo tendría que ser como yo, porque ¿cómo ha sobrevivido la Iglesia sin mí? ¿No? Y pensamos que, bueno, yo tengo pues ¿cómo se diría? La exclusiva del Espíritu Santo. Y ese es otro error. Pensar que en la Iglesia todos tenemos que ser iguales. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Y es que, fijaros en la mano, cada dedo, ¿no? Como el cuento del este encontró un huevito, este lo peló, etcétera, pues cada uno tiene una función. Y de hecho, si anatómicamente hablando, la mano es una máquina de precisión precisamente porque cada dedo dobla en una dirección, pero están todos unidos. Es verdad que lo más cómodo es que todos seamos iguales, que todos pensemos de la misma forma, sintamos de la misma forma, recemos de la misma forma, celebremos la liturgia con las mismas sensibilidades. Hay gente que le ayuda a cantar,
hay gente que le ayuda a rezar en silencio y todas son válidas. No nos olvidemos que lo que mantiene unido al cuerpo es que habite un espíritu en él. Y lo mismo, si nos ponemos en las diferencias, somos todos muy diferentes dentro de la Iglesia. Y no hay cosa más diferente a un cura que otro cura. Por eso tampoco nos comparéis unos con otros, ¿no? Porque unos hablan más, otros hablan menos. Hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que no le va a gustar. Por eso lo importante es que en la Iglesia vivamos del bautismo y de un mismo espíritu. No queríamos dejar pasar, ya que la liturgia nos trae esta lectura, pues de hacer esta reflexión en la Iglesia. Ahora el Papa Francisco nos va a ayudar más y bueno, hoy les estamos dando vueltas a este tema, que es una gracia, que seamos una gran familia, aunque seamos diferentes, y bueno, hasta las peores familias se juntan en Navidad, ¿no? Y eso que son muy diferentes entre ellos. Pues que el Señor nos conceda un mismo espíritu para ser miembros de un mismo cuerpo, que es Cristo. Que así sea. Topamos con la Iglesia y nos hemos venido hasta la Capilla del Sagrario porque es precisamente el Señor el centro de toda esta locura o de diversidad, de variedad, pues que es la Iglesia. Y es que lo mismo que una rueda necesita tener un eje central donde todos los rayos o los radios confluyan, lo mismo nos sucede. Pero es que pasa que siempre desde el principio, y ya vamos a ver que el Papa nos lo va a recordar, siempre hemos tenido dificultades para convivir con aquel que no es de los nuestros. Vamos a compartir el vídeo de un Ángelus que tiene como tema pues precisamente ese momento donde, Señor, hay uno que no viene con nosotros porque no es de los nuestros. Y vamos a ver, todos sabemos lo que le respondió Jesús, y es que precisamente ese problema sigue existiendo dentro de la Iglesia y dentro de todas las familias. Y vamos a ver cómo el Papa pues lo enfoca y nos hace descubrir quién está detrás de todos esos rifirrafes, ¿vale? No quiero hacer spoiler porque el Papa Francisco lo dice clarísimamente, así que nada, os dejo con el vídeo y no os lo perdáis. Adentro. Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta un breve dialogo tra Gesù e l'apostolo Giovanni. El Evangelio de la liturgia de hoy nos cuenta un breve diálogo entre Jesús y el apóstol Juan, que habla en nombre de todo el grupo de discípulos. Ellos habían visto un hombre que expulsaba demonios en nombre del Señor, pero se lo impidieron porque no formaba parte de su grupo. Jesús a este punto los invita a no obstaculizar a quien trabaja por el bien, porque contribuye a realizar el proyecto de Dios. Luego advierte, en lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos estamos llamados a vigilar nuestro corazón para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás. Le parole di Gesù svelano insomma una tentazione. Las palabras de Jesús desvelan una tentación y ofrecen una exhortación. Tenemos una tentación y una exhortación. La tentación es aquella de la cerrazón. Los discípulos querían impedir una obra de bien solo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen la exclusiva sobre Jesús y que son los únicos autorizados a trabajar por el reino de Dios. Pero así terminan por sentirse predilectos y consideran a los otros como extraños hasta convertirse en hostiles con ellos. Cada cerrazón, de hecho, hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros, y esto, lo sabemos, es la raíz de muchos males de la historia, del absolutismo que a menudo ha generado dictaduras y de muchas violencias hacia quien es diferente. Pero es necesario también vigilar sobre la cerrazón en la Iglesia, porque el diablo, que es el divisor, esto significa la palabra diablo, el que hace la división, siempre insinúa sospechas para dividir y excluir. Tienta con astucia y puede suceder
como a esos discípulos que llegan a excluir incluso a quien había expulsado al mismo diablo. A veces también nosotros, en vez de ser comunidad humilde y abierta, podemos dar la impresión de ser los primeros de la clase y tener a los otros a distancia. En vez de tratar de caminar con todos, podemos exhibir nuestro carné de creyentes para juzgar y excluir. Yo pertenezco a esta asociación católica, yo a esta otra. Esto es un pecado, exhibir el carnet de creyentes para juzgar y excluir. Pidamos la gracia de superar la tentación de juzgar y de catalogar, y que Dios nos preserve de la mentalidad del nido. Mentalidad del nido. La mentalidad de custodiarnos celosamente en el pequeño grupo de quien se considera bueno. El sacerdote con sus fieles, los trabajadores pastorales cerrados entre ellos para que nadie se infiltre, los movimientos y las asociaciones en el propio carisma, cerrados. Todo esto corre el riesgo de hacer de las comunidades cristianas lugares de separación y no de comunión. El Espíritu Santo no quiere cierres, quiere apertura, comunidades acogedoras donde haya sitio para todos. En el Evangelio c'è l'esortazione di Gesù. Invece di giudicare tutto e tutti. Y después en el Evangelio está la exhortación de Jesús. En vez de juzgar todo y a todos, estemos atentos a nosotros mismos. De hecho, el riesgo es el que de ser inflexibles hacia los otros e indulgentes hacia nosotros mismos. Y Jesús nos exhorta a no pactar con el mal con imágenes que impactan. Si hay algo en ti que es motivo de escándalo, córtatelo. Si algo te hace mal, córtala. No dice, bueno, si algo es motivo de escándalo, piensa un poco, mejora. No, dice córtalo. Jesús es radical en esto, exigente, pero para nuestro bien, como un buen médico. Cada corte, cada poda es para crecer mejor y llevar fruto en el amor. Preguntémonos entonces, ¿qué hay en mí que contrasta con el Evangelio? ¿Qué quiere Jesús en concreto que yo corte en mi vida? Recemos a la Virgen Inmaculada para que nos ayude a ser acogedores hacia los otros y vigilantes sobre nosotros mismos. Misión País es un proyecto de Dios que pone en manos de los jóvenes y que quiere volver a hacer de España una tierra de María. Salir de tu zona cómoda, que es Madrid, y lanzarte a una aventura que no sabes lo que te va a pasar. Básicamente es más allá de la semana de vacaciones que tenemos en enero. El estar en manos de Dios y de la Mater y de ser un poco su instrumento en pues ese pueblecito al que vas. Impresionante porque por una parte te lo pasas muy bien y es como lo que buscas en esa semana que paras, de desconectar, y luego por otra parte es una semana que aparte de conectar con tus amigos, conectas con Dios. Misión País es un milagro que nunca falla. Bueno, el proyecto de Misión País nace en Chile y de allí es llevado a Portugal, que es de donde nosotros lo cogemos, y nace en 2014, en el que un grupo de más o menos unos 20 jóvenes de la Juventud Universitaria Schoenstatt decide irse a un pueblo de Córdoba, concretamente a Villanueva del Duque, y bueno, a llevar a cabo este proyecto, y año a año va cogiendo fuerza hasta donde estamos ahora. Y bueno,
al segundo año ya se salió una segunda misión, al tercero ya fueron 4 pueblos y hasta ahora que este año por ahora van a ser 9. Esto es Misión País, ¿vale? Bueno, este año soy jefa general junto con Antonio Beteré. Es un poco el coordinar lo que tienen que hacer los otros jefes generales. Nos encargamos un poco de todo y de nada. El ir guiándoles pues, ciertas cosas como las fechas o plazos que tienen que cumplir para que ellos se lo vayan transmitiendo a sus respectivos jefes. Pues un poco como lo que es el equipo general que monta y nada, y lleva a cabo pues, las misiones. Coordinar un poco a ese tipo de jefes y a los jefes también de redes o ese tipo de cosas que es la cara más visible de Misión País. Bueno, es verdad que un misionero que llega a un pueblo y hace la misión, o se convierte en misionero, realmente yo creo que no es consciente de todo el trabajo que tiene detrás las misiones. Hay un equipo general que coordina lo que es como los grandes rasgos de los proyectos, pero realmente Misión País es como, se podría decir como un pack, o sea, es como unas pequeñas franquicias que cada parroquia o cada grupo o movimiento puede abrir su propia misión e irse a un pueblo a misionar. De hecho, la gracia también de Misión País es que el tercer año de sus frutos, y por ejemplo este año tenemos una misión que sale de los frutos de otra misión, es decir, unos misioneros o unos jóvenes a los que se les fueron a misionar hace pues, 3 o 4 años, este año han sido capaces de volver a abrir una misión nueva. Entonces yo creo que en el fondo Misión País está estructurado para que cualquiera que quiera llegar y tenga ganas e ilusión se pueda lanzar y llevar a cabo una misión y así poco a poco llevar a Dios pues, a toda España. Bueno, Alberto y yo nos estamos encargando un poco de lo que es la liturgia, que al final la liturgia es un poco todo lo relacionado con la parte espiritual de Misión País, ¿no? Y al final, pues en Misión País todos los años vivimos como un evangelio más profundamente y un poco nosotros nos encargamos de intentar que todos los que vayan a Misión País pues vivan mucho ese evangelio y profundicen en qué es lo que Dios les quiere decir a cada uno a través de ese evangelio. Yo creo que al final la oración en Misión País o sea, es esencial y de hecho yo diría que es como de las partes más importantes que tiene, ¿no? Porque al final el objetivo de Misión País es llevar el amor de Dios y el amor de María a cada uno de los pueblos en los que estamos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para poder llevar el amor de Dios y el amor de María es tener tú ese amor de Dios y ese amor de María, ¿no? Y querer como de verdad llevarlo. Entonces yo creo que es a través de la oración el punto en el que cada uno de los misioneros como que de verdad encuentra a Dios, se contagia, o sea, de verdad como que le brota el anhelo de querer transmitir a Dios y es como la herramienta que da sentido a Misión País, ¿no? Mira que me ha llegado. Marta y yo somos los jefes de logística. Principalmente nosotros realizamos, digamos, la parte práctica de la misión, es decir, llevar todas esas ideas que tienen los de liturgia, nosotros las ponemos en práctica, las organizamos y entonces delegamos también lo que nosotros tenemos que hacer en otras personas, que son los jefes de logística de pueblo, principalmente para que se lleve a cabo esa misión que nosotros queremos
de una manera determinada y cumplir una serie de cosas y así poder conseguir la mejor misión para todos. ¿Cómo va? Este año mi función es todo lo que es la comunicación de Misión País, o sea que es un poco pues todo el trabajo de los jefes, todo lo que hay detrás de Misión País, darlo un poco a la luz porque es muy fácil llegar al pueblo y tener donde duermes y todo ya hecho, pero o sea, pues que un poco la gente se dé cuenta de que ese trabajo está y sobre todo pues para la gente que no puede ir o no ha podido vivir la experiencia, pues que lo vean un poco y sepan un poco de en qué consiste el proyecto y la misión. O sea, al final, como que todos los años ponemos muchísimo amor, cada uno, ¿no?, en la preparación, en un poco todo, pero al final, como que no falla todos los años, que se produce como un milagro en el que no sé muy bien cómo explicarlo, pero como que se crea un clima como de alegría enorme que hace que todos los que vayamos, o sea, que todos los que vamos, como que nos enamoramos de algo que tiene esa semana que muchas veces no sabemos qué es exactamente, porque es como una alegría enorme que se vive esa semana, pero que, no sé, o sea, que claramente al final es que Dios está entre nosotros, ¿no? Y que al final María es quien lleva un poco esa semana. Pero para mí eso, Misión País es como un milagro que nunca falla y que es que Dios está entre nosotros durante esa semana. Y se nota. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de la iglesia y del convento de los dominicos en Jerez de la Frontera, que como bien indica están celebrando el 8º centenario de la muerte de Santo Domingo y es un año muy especial para ellos, por eso también pues hemos querido venirnos hasta aquí estas semanas. Así que bueno, habéis visto que el cuerpo de Cristo, mi familia, la iglesia, ahora nos hemos dado cuenta en Navidades que las familias somos todos diferentes y en la iglesia también, y nuestro cuerpo es una imagen de eso. Así que bueno, nos volvemos a ver cuando queráis. Sabéis que todas las semanas 7 Televisión te pone este programa en alguna de sus parrillas locales o a nivel de Andalucía y que nos vemos cuando queráis en la tele, cuando menos te lo esperas. Pero si no quieres esperar a que 7 Televisión te lo ponga, pues ya lo puedes buscar tú en Facebook, en YouTube, y sabéis que en nuestras redes sociales encontráis además el diario, entrevistas, en fin, campañas, cosas que hemos ido haciendo. Y bueno, si os gustan vuestros vídeos, vuestros vídeos no, los nuestros, si os gustan estos vídeos, pues podéis suscribiros y ayudarnos a que la evangelización no solamente se haga dentro de las iglesias, sino también en redes sociales a golpe de clic. Así que bueno, vosotros decidís, como siempre, cuándo nos vemos y nosotros siempre nos despedimos de la misma forma. Vaya usted con Dios.